Bueno, vamos a hablar de este texto, El martillo de las brujas. Se trata de un libro que llama la atención y despierta curiosidad por lo esotérico, lo trascendental, lo demoníaco, lo morboso y lo irracional. Es un libro que fue escrito en 1486 por Enrique Kramer, Institoris, en latín, y Spenger, un catedrático de la Universidad de Colonia. Esto último está discutido porque muchos dicen que Spenger en realidad no colaboró y que fue un invento de Kramer y que lo incluyó para darle mayor prestigio a la obra. En principio fue escrita en latín y la Inquisición ya existía cuando se escribió. En este sentido no se explica muy bien su éxito en aquella época. Sin embargo, obtuvo más de 30.000 copias y llevó la hoguera entre 60.000 y 100.000 mujeres, se calcula, acusadas de brujas. Y además causó daños en más de 1 millón de personas si contamos los allegados familiares a quienes se les expropió bienes y se los castigó como consecuencia de ello. Además, las doctrinas que elabora este libro se mantuvieron durante el siglo XV al mitad del siglo XVIII. En este sentido, si queremos tratar de entender por qué el libro cobró tanta relevancia, es un libro que otorga respuestas que la Biblia no da. Otorga respuestas respecto del diablo, por ejemplo, qué es, de dónde viene, qué es lo que hace, y además proporciona un chivo expiatorio a quien se puede acusar de todos los males que se estaban sucediendo. Juega mucho con el miedo y eso despierta bastante interés. Tiene aval de la Iglesia en su momento y parte de la academia, y logra la consolidación del poder. Pero por sobre todo lo que selló el éxito de este libro fue la imprenta, ese descubrimiento que fue más o menos contemporáneo a la aparición del libro. La Inquisición, como maquinaria de control social, se valió de este libro para hacer de una doctrina de perseguimiento, control y juzgamiento de determinada población, que son las mujeres. Bueno, hay que tener en cuenta también cómo era el pensamiento medieval en aquella época para entender el triunfo del libro. Había un fuerte sentimiento religioso. Este sentimiento religioso le otorgaba sentido a cada acto de la vida. Lo bueno, lo justo, la verdad se definía en función de lo que decía la Biblia, que eran tales cosas. Además había un pensamiento coral, colectivo, por sobre lo individual. En este sentido, hay que sumarle el principio de autoridad que reinaba en aquella época. La Biblia de Aristóteles era muy importante. En este sentido, cualquier pensamiento que se aleje del cauce ordinario es peligroso y debe ser perseguido. Además, la Inquisición había aparecido como una institución de control social que definía al orden a través de la transgresión, o sea, por exclusión. Lo que no estaba prohibido se permitía, pero esto generaba el principio de culpabilidad, el principio de sospecha. No había certezas en las investigaciones, no había límites en la indagación. Se construía un derecho penal de autor sobre el acto particularmente y fomentaba una cultura del miedo y la sospecha. El libro puntualmente describe crímenes ignominiosos y da instrucciones para el exterminio de las brujas. Y sobre todo se trata de un texto cargado de un fuerte tinte de misoginia. Es un texto que habla de las mujeres como cómplices del diablo, porque son inferiores y se supone que son más proclives a caer bajo la tentación de los demonios. El libro explica que las mujeres fueron creadas a partir de una costilla torcida del hombre y en este sentido ya nacieron desviadas y nunca pueden adquirir la rectitud que tiene el hombre. Además hace una mala etimología de la palabra feminus, que dice que es con menos fe. También se dice que las mujeres son supersticiosas, son vengativas, son vanidosas, son falsas, son pasionales, son sensuales, lujuriosas e insaciables. En este sentido, son más proclives a hacer un pacto con Satán. Y este pacto con Satán que realizan las mujeres, que serían más débiles moralmente, es más grave inclusive que el pecado original que ya había cometido Eva en el paraíso, porque Eva en todo caso fue engañada. Pero las mujeres acá lo hacen por libre albedrío. En este sentido, ningún crimen debe quedar impune por la gravedad del mismo. Y además hay un problema que señala el libro, es que las brujas van en aumento, estos pactos cada vez son más. En este sentido, instala una sensación de emergencia, donde las brujas aparecen como señales del apocalipsis y demanda hacer algo con esta cuestión urgente.
Se trata de una cuestión que puede llevar a la desaparición de Europa y de la sociedad. Es una cuestión de vida o muerte. Particularmente la obra se divide en 3 partes. La primera habla del demonio, explica qué son las brujas, por qué Dios permite que existan, qué es el demonio y sobre todo afirma que el crimen de brujería existe y es gravísimo. Algunos títulos de esta primera parte que se pueden mencionar son, por ejemplo, que existe el hechizo y las brujas, y que es herejía negar la existencia de estas cosas, que el diablo colabora con las brujas y las brujas colaboran con el diablo, que se puede haber procreación de hombres por medio del demonio. El demonio puede interferir para hacer procreación de hombres, mujeres, cambiando los sexos de ellos. Puede existir la seducción diabólica, puede provocar esta seducción tanto el amor como el odio. Explica las impotencias genitales que pueden causar las brujas, cómo pueden operar sobre el miembro viril. Otros títulos explican, por ejemplo, las formas bestiales que pueden adquirir tanto las brujas como las víctimas, y también habla de las prácticas de brujería que realizan las mujeres que hacen cuestiones de medicina y cuestiones de aborto, o que hacen partos, por ejemplo. La segunda parte de la obra explica cómo se puede interferir sobre esos maleficios que hacen las brujas y explica cuáles son las formas de luchar contra ellos. Además, da instrucciones de cómo detectar a las brujas, construyendo toda una maquinaria de derecho penal de autor. Algunos títulos que se señalan acá, por ejemplo, son que el maleficio no puede dañar, y explica que no puede dañar a las mismas personas, por ejemplo, que escribieron el libro, o a las personas de buena fe. Después se explican ciertos títulos cómo se transportan las brujas, cómo se entregan a demonios, cómo realizan maleficios, cómo impiden la capacidad genital, cómo hurtan miembros viriles de los hombres, cómo transforman en animales, cómo se meten en el interior de los cuerpos y toman posesión de ellos, cómo influyen en las enfermedades de las brujas, cómo matan a los niños o ofrecen a los niños a los demonios, cómo dañan animales y cómo desatan tempestades. También explica los modos de curar esos maleficios. Algunos títulos tienen que ver con cómo curar el mal de la impotencia, cómo curar el mal desordenado, cómo curar la pérdida del miembro viril provocado por una bruja, cómo combatir las posesiones, cómo combatir la transformación de animales y cómo combatir las tempestades y los animales embrujados. La tercera parte del libro, y la última, habla de cuestiones pertinentes a las acciones judiciales, o sea, son mandatos para los jueces tanto civiles como eclesiásticos. O sea, se trata de un manual legal puntualmente, es una guía para perseguir, juzgar y condenar brujas. Explica cómo se deben torturar y cómo se debe obtener la confesión de ellas. Algunos títulos que encontramos en esta parte atinada a la cuestión judicial tiene que ver con quién es el juez competente que debe atender estas cuestiones, cómo se inicia el proceso, cuáles son el número de testigos, cómo se le debe tomar juramento y examen a los testigos, cómo se debe interrogar a los denunciados, cómo se debe encarcelar y arrestar a las brujas, si deben tener o no una defensa y un abogado, cómo se deben hacer los interrogatorios por medio de la tortura a las brujas, cómo deben ser las torturas, los suplicios, cómo deben ser los maleficios, las prevenciones contra ellos y cómo pueden operar las apelaciones. Bueno, todo esto lo podemos encontrar en este libro, El martillo de las brujas.